Hace muchos años, cuando yo era un joven, viví en las playas del lago Galilea, en la ciudad de Cafarnaún. En ese entonces el Imperio Romano controlaba todo Palestina. Aunque yo soy judío, trabajaba como recolector de impuestos para el rey Herodes de Galilea, quien pagaba tributo al gobierno romano. Mi cooperación con Roma me convirtió en un exiliado en mi propia comunidad. Sin embargo, cuando Jesús el Cristo me miró y dijo, sígueme, lo dejé todo y me convertí en uno de sus discípulos. Mi nombre es Mateo. Escribo este evangelio para demostrar a través de los escritos de la ley, los profetas y los salmos que Jesús de Nazaret es el tan esperado Mesías. El siguiente relato es una detallada narración del Evangelio según San Mateo. Un registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara, cuya madre era Tamar. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, cuya madre era Rahab. Boz engendró a Obed, cuya madre era Ruth. Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abías. Abías engendró a Asá. Asá engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado.
cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por el profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió en su casa a su esposa. Y sin que la conociera, ella dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judea, en el tiempo del rey Herodes, magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Después de haber convocado a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, preguntó por el lugar donde había de nacer el Cristo. En Belén, de Judea. Respondieron: porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, les dijo: Id e indagad cuidadosamente sobre el niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para que vaya yo a adorarlo también. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso, bonito. Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.
Luego que partieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José. «Levántate», le dijo. «Toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo porque ellos no están más. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues los que buscan la vida del niño han muerto». Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno. En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca.
Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo: ¡Oh, raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Llevará un bieldo en su mano y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja quemará con inconsumible fuego. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. En cuanto fue bautizado Jesús, salió al punto del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo a quien amo, con quien me siento complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, tírate abajo. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, Y así está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo, si de hinojos me adorares. Dícele entonces Jesús, Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. entonces el diablo le deja, y se acercaron unos ángeles para servirle. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, vino a residir a Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces, Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar, eran pescadores. Venid conmigo, Jesús dijo, y os haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y le siguieron. Caminando, adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes. Jesús los llamó, y ellos al instante dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Recorría Jesús todo Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades, a los que padecían severas dolencias, a los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos, y él los curó. Una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán lo siguió. Viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron. Él empezó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia. Les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos, porque grande será vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se le restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la pisoteen. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse, ni se enciende una lámpara y se pone bajo el celemín. Se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa de igual forma. Brille así la luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley,
no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano Racá será reo ante el Sanedrín. Pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Sí, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abofetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2 millas. Da a aquel que te pida. Y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. ¿Habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo? Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre que ve lo que en secreto se hace, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no abundéis en palabras, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues, oraréis vosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación. Más bien líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan, nuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no os perdonará. Cuando ayunéis, no os pongáis sombríos como los hipócritas, porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando, sino solo tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No alleguéis tesoros en la tierra, donde polilla, herrumbre corroe, y ladrones que socavan y roban. Allegad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan. No hay ladrones que socaven ni que roben. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El ojo es... ¡Au! El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu cuerpo está malo, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Y si la luz que hay dentro de ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o beberéis? Por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo no vale más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién, aunque se afane, puede añadir un codo a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy aparece y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis preocupados, diciendo, ¿qué comeremos o qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y la medida que usáis, se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid, y de seguro se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y a aquel que llama, la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan? Todo cuanto queráis que os hagan otros, hacedselo vosotros a ellos. Porque esta es la ley y los profetas.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entrarán por ella. Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida, y solo pocos lo encuentran. Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, oh agentes de la iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistiendo contra esa casa. Pero esta no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa en arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos irrumpiendo contra ella, y cayó, y fue más grande su ruina. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedaba maravillada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo, Queda limpio. al instante quedó limpio de su lepra. Estoy sano. Y Jesús le dice,
No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: ¡Alto! Señor, le dijo: mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús. Yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este: vete, y se va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de éste que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, dio órdenes de pasar a la otra orilla. Entonces un escriba se acercó a él y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, deja que primero entierre a mi padre. Pero dícele Jesús: sígueme, que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos le siguieron.
Y de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Jesús estaba dormido. Acercándose ellos lo despertaron diciendo: ¡Señor! ¡Sálvanos! ¡Que perecemos! Él les dijo: ¡Hombres de poca fe! ¿Por qué tenéis miedo? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Qué clase de hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados que salían de los sepulcros se acercaron, y eran tan feroces que nadie podía pasar por ahí. ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? Y gritaron: ¡Vienes a atormentarnos antes de tiempo! Había a cierta distancia una gran piara de puercos paciendo. Los demonios le suplicaron: Si es que nos echas, envíanos a esa piara de puercos. Él les dijo: Id. Y así se fueron a los puercos, y toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron a la ciudad y refirieron todo esto, incluyendo lo que había sucedido a los hombres endemoniados. Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, quien viéndole, le rogaron se retirara de su territorio. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Aquí concluye el volumen 1. Continúa el volumen 2 de Mateo.